Dios te bendiga de una manera muy especial. Es para mí un honor poder compartir contigo en esta gloriosa hora. Mi nombre es Beatriz Berroa. Estamos en Bonao, República Dominicana, frente a la voz del Yuna. Así que si en algún momento estás por aquí, será un honor recibirte. Estaré tratando en esta hora el tema titulado El don de lenguas. Muchas personas me han pedido que hable acerca del don de lengua. Vamos a hablar acerca de esto en esta hora. Así que la lenguas o el don de lenguas es la facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona no estudió o desconoce. Tiene que entender esto. Inicialmente el don de lenguas era hablar diferentes idiomas que la persona no estudió para la comunicación de las buenas nuevas de salvación a las personas que no entendían el idioma en el que el predicador hablaba. Entonces, el don de lenguas también puede ser una forma de oración que sale del corazón y a veces el que la habla no la entiende a menos que haya un intérprete. También el don de lenguas puede ser una forma de oración donde la persona ora en lenguas y al orar en lenguas se le llama orar en el Espíritu. Esto lo vamos a ver conforme a la Escritura. Una pregunta que muy comúnmente las personas se hacen es, si no hablo lenguas, no tengo el Espíritu Santo. Y ojo con esto, porque hay personas que, han dado ciertas interpretaciones acerca de que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que se hable lenguas. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Muchas personas que fueron llenas del Espíritu Santo nunca hablaron lenguas. Entre ellas Jesús, Juan el Bautista, los profetas del Antiguo Pacto, ninguno hablaban lenguas y estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver también, oiga esto, en San Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La primera vez que Jesús le dice a los discípulos reciban el Espíritu Santo, ellos no hablaron lenguas. Cuando Él los envió, los llamó, los puede buscar en San Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. De allá para acá, esa gente vinieron testificando de milagros, de señales y de muchas cosas que el Espíritu Santo hizo a través de ellos, pero no hablaron lenguas en ese momento. O sea que ellos sí tenían el Espíritu Santo, pero no hablaban en lenguas en ese momento. Ahora, entonces, si ya tenían el Espíritu Santo, ¿de qué Jesús le habló cuando les dijo no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto? Lo que le estaba hablando era de una investidura de poder para una misión específica. Y esto lo vamos a ver. Lucas 24:49 y Hechos del 1 al 4 dice que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Una investidura de poder. Fue lo que pasó en Hechos. Fueron llenos para una misión en específico. Fueron revestidos. Ahora, ¿por qué razón hablaron lenguas en ese momento? La Biblia establece que ellos, oiga esto, hablaron en los idiomas de las naciones que estaban en Jerusalén en ese momento. Era necesario que ellos pudieran comunicar la palabra de Dios en los idiomas de todas las personas que estaban ahí, porque Dios quería que esa gente fuera predicada en ese momento. O sea que la lengua no vino como una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. La lengua vino como una necesidad y el Espíritu Santo llegó con poder y había una necesidad. Habían personas de todas las naciones y hablaban diferentes idiomas. Y esto lo vamos a ver. Oiga esto. Hechos 2:4. Usted puede estudiar esa cita bíblica ahí.
Porque el don de lenguas es la capacidad de anunciar la maravilla de Dios en una lengua o idioma que no se ha estudiado. Los apóstoles, cuando el Espíritu Santo desciende, un estruendo descendió, porque en ese momento el Espíritu Santo llegaba para quedarse en la tierra con la iglesia, que todavía está en la tierra. Pero ellos ya habían sido llenos cuando el Señor les dijo: reciban el Espíritu Santo, y los envió antes de Pentecostés. Ellos ya tenían el Espíritu Santo. Ahora él no había descendido para venir y quedarse en la tierra en el ministerio que le toca al Espíritu en este tiempo, que Cristo dijo: yo me voy, pero no lo dejaré solo. El Consolador viene, y venía para quedarse en ese momento. Entonces ahí había mucha gente de diferentes naciones. Vamos a suponer o a parafrasear que hubieran gente que hablaran inglés, chino, japonés, árabe. Y de repente Dios quería que esa gente entendiera el evangelio. Pero los que habían ahí eran judíos y solo hablaban su idioma. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, activó el don de lenguas en ellos y hablaron en diferentes idiomas. Y dice que la gente que estaba ahí decían: pero están borrachos. Otros decían: no están borrachos, porque los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Y ellos son judíos. En otras palabras, no conocen nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Cómo pueden hablar tan claramente el idioma si algo sobrenatural no está pasando? Porque ellos no fue que dijeron ay, que nadie entendió. No. En Pentecostés se hablaron idiomas. Las naciones que estaban ahí entendían en su propio idioma lo que se estaba diciendo. Entonces, observe esto: el don de lengua es la capacidad dada por Dios para hablar diferentes idiomas que la persona no ha estudiado en un momento específico. También hay lenguas espirituales que no son entendibles a menos que haya un intérprete o alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Entonces, conocido esto, vamos a ver algo que en 1 Corintios 14 el apóstol recomienda: si no hay intérprete en la iglesia, hable para ti mismo y para Dios. Un ejemplo: estamos en el templo, hay 10 personas que hablan lengua, están hablando los 10 al mismo tiempo, no hay intérprete, no se sabe lo que dice. El apóstol Pablo recomendaba: hable para usted y para Dios, para que no interrumpa, porque nadie está entendiendo lo que está diciendo. Entonces nadie es edificado, ni es edificado usted en su entendimiento, ni la persona que escucha tampoco, sino que su espíritu se edifica para con Dios. Entonces hable usted con Dios y maneje esta parte cuando esté en público. Ahora, la gente que tiene el don de lenguas y puede orar en lenguas, ora en lenguas. Ahora el apóstol también dice: oraré en lenguas, oraré en el espíritu, que era lo mismo que orar en lenguas. La persona que no ha analizado esta parte y dicen cómo orar en el espíritu, le llamaban orar en el espíritu a la oración en lenguas. A eso era que le llamaban orar en el espíritu. Hay personas que pueden orar en lenguas. Dios me ha dado la capacidad que puedo orar en lenguas, me ha dado esa gracia, ese favor. Prefiero orar con mi entendimiento. Me siento un poco más segura haciéndolo así. Pero puedo orar en lenguas si quisiera y pasar el tiempo que quisiera orando en lenguas. Pero no prefiero hacerlo con mi entendimiento. Entonces, es muy poderosa la oración en lenguas también. Quiero decirle esto: la oración en el Espíritu es muy poderosa, porque el Espíritu puede ponerte a interceder de una manera muy efectiva, de una forma que tú no lo harías con tu entendimiento. Entonces eso puede dar un aceleramiento a lo que es tu oración. Por eso el apóstol decía: oraré en el Espíritu y también oraré con el entendimiento. Vimos esta parte. Orar en lengua se define como orar en el Espíritu. 1 Corintios 14, del 14 al 15, podemos ver esto allí. Entonces, no todos hablan lengua, señores.
Y esto es algo que quiero que lo entiendas, porque hay creyentes que han estado frustrados y se han dado muchísimas cosas, muchísimas. Como que hay creyentes que imitan la lengua de otro para que crean que están llenos, porque si dicen que si no hablo lenguas, entonces no tengo el Espíritu Santo, y si no tengo el Espíritu Santo, entonces estoy vacío y tengo que hablar. Entonces la gente, si no tiene el don, pues se las inventa, pero no va a quedar como que no tiene nada. Entonces eso está provocando mucho daño. Donde la misma escritura dice que no todos hablan en lenguas. Es un don, igual que cualquier otro. Entonces, si es un don, no todos tienen los mismos dones. Y esto lo vamos a ver. Hay gente llena del Espíritu Santo que no habla lengua. Y hay creyentes vueltos locos, es que yo siento a Dios, es que Dios me toca, Dios me habla, pero me dicen que no estoy lleno porque no hablo lenguas. Señores, hay que leer un poquito más. El apóstol dice de la siguiente manera: no todos hablan lenguas. Primera de Corintios 12:30, hay una pregunta que dice: ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Hacen todos milagros? O sea, la respuesta a esas preguntas es no, porque no todos tenemos los mismos dones. Y el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, como lo es la interpretación. Entonces, el Espíritu Santo puede estar en todos los creyentes. Claro que sí. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que descendería y estaría en todos los creyentes que le sirvieran a Jesús. Ahora, el que todos iban a hablar lengua no estaba estipulado en la Escritura. Por eso, cuando se le dice a un creyente la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti o te llenó, es que hables lengua, le están diciendo algo ilógico. Ilógico. ¿Por qué? Porque el creyente puede estar lleno del Espíritu Santo y no tener el don de lenguas si no habla lenguas. Como consecuencia, el creyente, cuando siente la llenura, trata de, si no tiene una lengua, se la va a inventar. Está medio frustrado porque ¿qué es lo que me está tocando? Porque si no hablo lengua, no puedo tener el Espíritu Santo. Y si no tengo el Espíritu Santo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y hay mucha confusión. Ahora usted se va a la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que no todos hablan lenguas. Y sí, todos pueden tener el Espíritu Santo. Entonces, esto quiero que lo sepas. Las personas que están vueltas locas: Señor, yo quiero hablar lengua. Es bueno tener los dones. Usted puede procurar los dones. Pero no porque no hable lenguas, no es que no tiene el Espíritu Santo. Porque la gente interpretó que la evidencia de la llenura del poder de Dios es el don de lengua, porque en Pentecostés ellos hablaron lenguas. Pero en Pentecostés hablaron lengua por la necesidad que había. Y esa gente ya había recibido antes el Espíritu Santo, porque Jesús sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y en ese momento nadie habló lengua porque no había la necesidad. Así que no se puede decir que la evidencia de la llenura es la lengua, porque la lengua es un don. Y la gente puede estar lleno y la evidencia que tiene sea el don de milagros y no la lengua. Y tenga interpretación y no lengua, o tenga sanidad y no lengua. Entonces, tenemos que entender esto. Por eso en Primera de Corintios, donde leímos, lo puede buscar, 12:30, se hace la pregunta: ¿hablan todos lenguas? Dando a entender, no, porque no todos tienen el don de lenguas. ¿Interpretan todos? No, porque la Biblia es muy clara al decir que tenemos diferentes dones, porque si todos fueran ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fueran boca, ¿dónde estaría la nariz? En otras palabras, tenemos diferentes dones. Y otra pregunta que la gente se hace: ¿tienen los demonios la capacidad de comunicarse en lenguas o en diversos idiomas? Sí tienen esa capacidad de hacerlo. Así que la persona que hace la pregunta que si los demonios pueden hablar en lenguas, claro que sí, porque si usted no sabía, los demonios a la gente de China se comunican con ellos en chino, y a los ingleses se comunican con ellos en inglés, y a los africanos le hablan en africano. Así que los demonios manejan también diferentes idiomas de acuerdo a la región a donde ellos fueron asignados. Así que
Sépalo, no se vuelva loco si usted no tiene el don de lengua, no lo tiene y punto. Eso no quiere decir que no esté lleno ni que no esté bautizado con el Espíritu Santo. La única evidencia bíblica de que una persona esté llena del Espíritu Santo es que tenga el fruto del Espíritu. Eso sí, tiene que tener el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es el resultado de estar lleno del Espíritu Santo. No la lengua. La lengua es un don y una manifestación del Espíritu cuando tienes ese don. Si no lo tienes, obviamente no vas a hablar lenguas o no vas a hablar en idiomas desconocidos. Esos idiomas pueden ser terrenales. Señores, hay gente que debate sobre este tema y dice, no, que yo hablaba en lenguas, y otra gente dice, hablaban idiomas. Señores, estaban hablando idiomas. ¿Por qué estaban hablando idiomas? Porque la misma palabra lo establece. La gente que estaba ahí decía, lo escuchamos hablar en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Hablaban idiomas. Ahora, hay lenguas que no son idiomas terrenales, que tu espíritu habla con Dios y estás hablando lenguas espirituales. Y si hay otra persona ahí que puede interpretar, pues la podría interpretar, si tiene el don de interpretación. Amén. Entonces, esto quiero que lo tengamos pendiente. Espero que hayas algunas dudas se hayan despejado de ti. No tienes que hablar lengua obligada. Así que ya deja de torturarte. Hay de que una persona me preguntó y me dijo, pastora, es que estaba en un lugar y todos hablan la misma lengua, exactamente la misma forma en el mismo momento. Digo, simplemente, eso pasa. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque como le enseñaron a esa gente que si no hablan lenguas, no tienen el Espíritu Santo, entonces 2 o 3 hablaban esa lengua y los otros pues copiaron, obviamente, porque hay que decir algo. Si no tengo a Dios, y si no hablo algo no tengo a Dios, y cuando Dios me toca, si no hablo lengua no tengo a Dios. Dicen algunos que la evidencia de que tienes el Espíritu Santo es que hable lengua. Totalmente fuera del contexto bíblico. Sépalo, no se sienta presionado. Si usted no tiene el don de milagro, no se sienta presionado. Si no tiene el de profecía, no se sienta presionado. Porque los dones son de Dios y las interpretaciones son de Dios. Mira, a veces hay personas que se me acercan y me dicen un ejemplo. Yo sé que Dios le dio una palabra para mí. Yo le digo, criatura, lo siento, pero no me ha dado ninguna palabra para ti. Porque Dios revela cuando quiere revelar y Dios hace cuando quiere hacer. Aunque nosotros tengamos el don, como Eliseo tenía un don de visión impresionante. Pero llegó la tsunamita que se le ha muerto el muchacho dando grito y se le tira a los pies. Y él dice, Dios no me ha dicho nada. No sé qué le pasa. Oiga, un problemón tan grande. No sabía. Y era un hombre con una visión que Dios lo metía a la cámara más secreta de los sirios y le revelaba todos los planes secretos de los sirios. Porque tenemos que entender que las revelaciones, que las profecías, que todo lo que manejamos viene de Dios. Y cuando Dios no quiere mostrarte nada, pues te pone la cosa ahí y ahí no la ves. Entonces así funcionan las cosas en el Señor. Sepa esto, no te presiones si no hablas lenguas. Simplemente no hablas. Tengo miembros en la iglesia que Dios lo usa en milagros y no hablan lenguas. Gente que tiene don de visión y no habla lengua. Y tiene el Espíritu Santo. Pero tampoco yo le voy a decir a ellos la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo y que hable lengua. Porque entonces, si yo hablo alguna lengua, ellos van a ver cuál yo hablo. Van a comenzar a repetirla como loritos para copiar algo porque están... No pueden decir que están vacíos. Hay que meterse al coro. Y hay gente hasta aprendiendo a hablar lenguas. Aprendiendo a hablar lenguas. Porque yo no le digo que usted no pueda aprender a hablar inglés, pero no para que venga aquí a creer que está hablando en idioma donde usted sabe el idioma. Se le llamaba lenguas del espíritu a un idioma cuando usted no conoce el idioma ni lo ha estudiado y le está hablando perfecto y correctamente. Se le llamaba eso. Pero si ya usted lo estudió, pues ya no es el espíritu que lo está poniendo a hablar lengua. Usted está hablando un idioma que usted conoce, que usted aprendió. Y así mismo funcionan con las lenguas. No hay que copiar a nadie. No se sienta presionado. Si usted no tiene el don de lengua, no lo tiene y punto. Nadie tiene que decir que usted no tiene el Espíritu Santo porque no habla lengua. Los apóstoles hablaron lengua en ese momento porque el Espíritu Santo los puso a hablar idiomas de la gente que estaba ahí porque quería que esa gente escuchara el Evangelio.
Y si usted no tiene esa necesidad y Dios no le dio ese don, pues no tiene por qué hacerlo, ni sentirse presionado, porque a veces me llaman personas y me dicen, pastora, estoy orando, tengo 20 años en el Señor, no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Digo yo, 20 años. ¿Y qué ha pasado? Y me dice, yo siento a Dios, Dios me toca. Digo, pero entonces estás bautizado. Y me dice, no, es que no hablo lenguas. Ni la va a hablar, porque no tiene el don. No tiene el don de lenguas. Y no lo tienen todos, sépalo, todos no lo tienen. Entonces, si no lo tengo y el Espíritu Santo me llena, no voy a hablar lenguas, porque Él se va a manifestar en mí en otra atmósfera, porque no tengo ese don. Pero si me enseñaron que si no hablo lengua no tengo el Espíritu Santo, hay gente que tiene 30 años que el Espíritu Santo lo llenó y ellos están creyendo en su mente que están vacíos porque no han hablado lengua nunca. Así que sálgase de esa tortura mental y usted está lleno de Dios. Manifieste los dones que Dios ha puesto en usted, sea visión, sea sueño, sea misericordia, sea servicio, sea lo que sea. Y no se enfoque en que usted no habla lenguas. El apóstol Pablo hablaba muchas lenguas. Dios me ha dado la bendición que puedo hablar lenguas. Pero si no hablara, y cuando no hablaba, porque llegó un momento en el que no tenía ese don activo, pues a mí no me preocupaba, decía, no lo tengo y punto. Y me decían, no, que usted no está allí. Digo, llena estoy, pero no hablo lenguas. Todavía no. Llegó un momento que el Señor me activó el don de lenguas, pero en ese momento no. Y podía operar en cualquier otro don que Dios me había dado, pero en ese no, porque ese no lo tenía activo. Entonces, tiene que entender esto. Sácate de la mente, ubica, estoy lleno, siento a Dios, Dios está conmigo, perfecto. No tengo que torturarme porque no hable lengua. Porque el hecho de que la lengua es la evidencia de que Dios está, es una mala interpretación de la Escritura. Así que, shalom, shalom, y que Dios te bendiga.